Muy buen día, compañeros y licenciado de la clase de Derechos Humanos. El día de hoy, el Grupo B viene a exponerles nuestra investigación en el tema de derechos humanos y gobernabilidad democrática. Les voy a brindar los nombres de cada uno de los integrantes de este grupo y, posteriormente a esto, vamos a hacer una pequeña lectura como introducción para que podamos comprender mejor el tema a continuación expuesto. Como integrantes del Grupo B, tenemos a la compañera Angélica Gabriela Aplícano, a la compañera Florinda Elizabeth Bardales Díaz, a la compañera Lilian Mabeli Enríquez, a la compañera Yolani Yadira Espinosa Cruz y a su servidor José Maverick Solorzano Ponce. A continuación, vamos a dar una pequeña lectura, a la cual les pido que pongan atención para así tener más en claro los conceptos de estos términos y que podamos entender claramente la exposición que vamos a hacer. Esta investigación fue realizada en base completamente a los términos. O sea, tenemos conceptos textuales de lo que significa cada uno. Y podemos decir que los derechos humanos son garantías de bienestar que le corresponden a cada ser humano por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de haber nacido. Y es el Estado el garante del bienestar de cada uno de sus ciudadanos. O sea, que es el Estado el que nos debe a nosotros los ciudadanos, a los gobernados, el estar bien. Quiere decir que nosotros tenemos derechos como ciudadanos y el Estado debe proteger a nosotros, brindándonos esos derechos completamente sin ninguna negociación. Es por esto que un gobierno con una calidad buena para desempeñar su labor y brindar estos derechos a cada ciudadano, tiene principios de gobierno democrático. Es decir, un gobierno que tiene a su ciudadanía satisfecha. Pero, lastimosamente, en Latinoamérica y en Honduras, que es el contexto de nuestra investigación, es bien difícil el gobierno que haya logrado esto. Pero de igual manera nosotros realizamos la investigación en dos partes. Una parte, cómo debería ser un gobierno que brinde todos estos derechos y qué sucede cuando un gobierno no los brinda. El poder gubernamental solo puede justificarse en la medida que sirva a la más plena realización de los derechos humanos. Es por ello que la presente investigación se analiza la situación de los derechos humanos, como les dije antes, en el contexto hondureño. Así que a continuación los dejo con mis compañeras, quienes van a exponer más a fondo sobre este tema. Buen día, licenciado y compañeros. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnica, color, religión, lengua o cualquier otra condición. A los estados les corresponde respetar, promover y proteger efectivamente los derechos humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de diversos tratados, llamados pactos y convenciones, declaraciones, directrices y conjuntos de principios. Incluyen una amplia gama de garantías que tratan virtualmente cada aspecto de la vida humana. Los derechos humanos son universales. Todas las personas tienen igual condición con respecto a estos derechos y a cualquier lugar y en cualquier tiempo. Son intransferibles, irrenunciables. Nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos.
En situaciones extremas, algunos derechos pueden ser limitados temporalmente, pero nunca negados. Son imprescriptibles y acumulativos. No prescriben, no caducan y no se pueden perder. Por el contrario, con el tiempo se conquistan nuevos derechos. Son incondicionales y obligatorios. No requieren ninguna condición para su goce. En cuanto a las personas, tienen la obligación de respetarlos. Son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los mismos. Las leyes dictadas y las políticas que se implementan no pueden ser contrariadas a ellos. Son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. No hay jerarquía entre diferentes tipos de derechos. Los derechos políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios para una vida digna. No se pueden reprimir algunos derechos para promover otros. Buenas tardes. Gobernabilidad se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, derivando la solución de demandas sociales y la capacidad de gobierno de atender de forma eficaz, estable y legítima. Para algunos autores, gobernabilidad se vincula cuando el sistema de capacidades que se generan por el arte del desarrollo de la sociedad, que correlacionado a un desarrollo y conservación del Estado democrático, una de las manifestaciones de gobernabilidad o ingobernabilidad se observa en la sobrecarga del estado de bienestar, provocando una crisis fiscal. Una crisis fiscal es donde los ingresos son menores a los gastos. Da a entender que es una crisis donde no se puede pagar, por ejemplo, ciertas cosas porque los ingresos son bien menores y los gastos son demasiado elevados. Para otros autores, evitar la autocracia y por otro, cuando se expanden a los derechos y oportunidades de las personas. Otra corriente que ha contribuido a la mencionada amplitud y confusión acerca del concepto de gobernabilidad ha sido su utilización en las agencias internacionales como sinónimo de gobernarse. Este concepto lo ha utilizado el Banco Mundial, el PNUD. Ellos durante mucho tiempo han utilizado el concepto de gobernabilidad a referirse con el proceso de las reglas mediante las cuales los gobiernos son elegidos y mantenidos, responsabilizados y reemplazados. Es la capacidad de los gobiernos para gobernar los recursos de manera eficiente y formular, implementar, reformar políticas y regularizaciones. Al respecto, los ciudadanos y el Estado a las instituciones se refiere a las interacciones socioeconómicas entre ellas en las sociedades contemporáneas, el vínculo entre gobernabilidad y democracia. Pero, ¿qué es gobernabilidad democrática? Es la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas de los que forma parte. Entre otras palabras, gobernabilidad implica una correlación entre necesidades y capacidades a través de las reglas del juego, como la influencia sobre ellas. ¿Qué quiere decir entre necesidades y capacidades? Que las necesidades son básicas y necesarias, y capacidades es tener la capacidad en las reglas
puede ser aplicando los métodos de los artículos. Lo cierto es que gobernabilidad y sistemas de democracia no son dos ámbitos que no necesariamente han concurrido. Por otra parte, los sistemas democráticos enfrentan una mayor parte o menor grado problemas de gobernabilidad. Puede ser por la escasez de recursos, ya por la multiplicación de demandas en el estado de bienestar. La resolución plena de gobernabilidad puede regresar el ámbito propio de la democracia política. Por lo que, para concluir, podemos comentar que en este sentido existe un consenso para construir un orden político con carácter democrático, legítimo, eficaz, porque si la democracia es una forma de gobierno, la gobernabilidad por su parte designa un estado de equilibrio, una propiedad, una cualidad que nos indica el grado de gobierno que se ejerce en una sociedad. De acuerdo con esto, veremos que gobernabilidad y democracia guardan entre sí una relación compleja, pero complementaria. Ambas se retroalimentan positivamente si lo logran combinar legitimidad, eficacia, estabilidad en el ejercicio del poder. Buenas tardes, les saluda Elizabeth Bardales y el día de hoy pues les hablaré sobre un poco de lo que son salvaguardar los derechos humanos. Como bien sabemos, cuando hablamos de salvaguardar nos estamos refiriendo a cuidar y proteger cada uno de nuestros derechos, sin excepción alguna, ¿verdad? Ok, una parte de los derechos humanos es salvaguardada por el régimen. O sea, esto quiere decir que es un conjunto de reglas o normas que reglamentan a una cosa. O sea, que estos derechos los rigen dirigentes dentro del poder o organizaciones. Ahora bien, en el ensayo que nosotros pudimos redactar, pues nos dice que en el año 1945 la ONU, pues esto fue después de la Guerra Mundial, la ONU pues mantuvo lo que es la paz y la seguridad internacional. ¿Esto para qué? Pues esto para prevenir lo que son los problemas, los conflictos y hacer que se mantenga una humanidad en armonía. Como podemos ver, la ONU trabaja con lo que es mantener y promover la paz, para que así ningún ser humano sea golpeado o mitigado. O sea, en pocas palabras, es que tiene el derecho, o sea, tiene el derecho de salvaguardar nuestros derechos como humanos que son. Así como también cada país pues tiene su gobernante. Esto nos hablaba la compañera sobre la gobernanza, ¿verdad? Que en pocas palabras es el poder que ejercen las autoridades dentro de él para poder gobernar y así que exista una democracia. O sea, que nosotros como pueblos pues elegimos a una persona, a un candidato para que llegue a la presidencia y así que ellos pues nos den a respetar nuestros derechos, cada uno de nuestros derechos y que nos pueda salvaguardar. Pero ahora en día, ¿qué pasa? Nos violan nuestros derechos humanos. Un ejemplo claro pues ahorita sería con lo del COVID, como la situación del COVID en la que estamos. Pues como pueden ver, han habido muchas muertes por falta de atención médica, pues porque no pueden ir a un hospital cercano o a un centro cercano. Todo esto por escasos recursos que tenemos en la humanidad. Como humanos que somos, tenemos derecho de tener una salud digna, o sea, una salud que se nos podamos llegar también
a un hospital, las personas que puedan, pues llegar a un hospital y que nos traten con con la mejor manera, o sea que nos den un servicio de calidad, eh, así como el gobierno tiene toda la responsabilidad de darnos ese servicio. ¿Por qué? Porque el pueblo lo eligió a él, y si lo eligió a él es por fue porque pues nosotros esperamos de él que cumpla con lo que él prometió, y pues también siempre hablando lo que son con nuestros derechos, ¿verdad? Ahora también como seres humanos que somos, pues tenemos derecho a, podemos de practicar los valores inculcados como son la solidaridad, para así ayudar a personas de escasos recursos en, pues no sé, en alguna medicina o en algo. Y pues creo que solo esto, y espero hayan entendido lo que se trata de salvaguardar, que en pocas palabras es cuidar y proteger, ¿verdad? Lo que dije al inicio, que cada humano tenemos derecho a nuestros derechos, o sea, que se respeten y se cuiden cada uno de ellos y se cumplan más que todo. Gracias. Okay. ¿A quién corresponde la función de salvaguardar los derechos humanos? Hay diferentes autores nacionales a los que corresponde desempeñar la función de proteger y promover los derechos humanos. Pero de manera global, según la disposición de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, corresponde a los estados la responsabilidad primordial de salvaguardar los derechos humanos. El gobierno ha de respetar, significa que ha de abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos. El gobierno ha de proteger, que significa impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho. Ha de realizar, que significa que ha de adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho, por lo que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos dispone. La obligación de los estados respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se expresa de manera diferente según los tratados. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos y Culturales se dispone que los estados han de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que se dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, el pacto se dispone que los estados han de garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación, y asegurar que los hombres y las mujeres igual título a gozar de los derechos. Cuando se habla de adoptar medidas hasta el máximo, está diciendo que los estados deben de agotar todos sus recursos para proteger los derechos humanos. Cuando un estado no salvaguarda los derechos humanos, puede generar una crisis de gobernabilidad. La gobernabilidad contiene tres componentes importantes, que son la eficacia, la legitimidad y la estabilidad. John Locke defendió la doctrina según la cual el poder gubernamental solo puede justificarse en la medida que sirva a la plena realización de los derechos individuales. También defendió la teoría que el fin del gobierno es de conseguir la paz, la seguridad y el bien de la población, y por ello el Estado deberá gobernar mediante leyes fijas y establecidas. La gobernabilidad puede significar un específico nivel de solución de las situaciones sociales problemáticas, que pueden ser un nivel avanzado y eficaz cercano a su control y solución. Dar respuesta pronta y adecuada a las demandas de la sociedad y resolver los diversos problemas políticos, económicos y sociales constituye un gran desafío para los gobiernos
democráticos de la actualidad, por lo que Luis Aguilar hace referencia. Los escenarios de gobernabilidad desde la realidad social se acentúan en la observación de las normas y disposición cívica, en sus vínculos sociales, agrupamientos solidarios y cooperativos, en sus disciplinas y autorregulación, en sus capacidades productivas, capital intelectual y capital social, y desde la realidad gubernamental se sustenta en la legalidad de la actuación de los gobiernos, su comprobado respeto de los derechos y libertades. Desde este punto de vista se puede decir que cuando un Estado no salvaguarda los derechos humanos, sí es posible generar una crisis de gobernabilidad. Gobernabilidad e ingobernabilidad son dos conceptos que tienen una denotación bilateral. Gobernabilidad denota respectivamente la probabilidad que el gobierno gobierne a su sociedad, trabaje en pro de sus derechos y haga respetar sus derechos, y en sentido opuesto, la ingobernabilidad denota la probabilidad de que el gobierno no gobierne a su sociedad. Ambas refieren, en suma, a la probabilidad o la improbabilidad de que los gobiernos no hagan bien su trabajo o hagan bien su trabajo. Comenzamos este tema con una pregunta. Cuando un gobierno no salvaguarda los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿pierde su legitimidad? La respuesta es sí. Y vamos a iniciar explicando esto con el artículo número 1 de la Constitución de la República, que dice así: la Constitución de la República de Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y en el bienestar económico y social. Siendo así, y habiendo dicho esto, podemos decir que es una obligación del Estado, de las personas y de todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, salvaguardar los derechos humanos. No podemos, como personas, ni como instituciones, ni el mismo Estado, hacer cualquier acción que atente contra el bienestar que es derecho de las personas. O sea, digámoslo de la siguiente manera: Honduras es un Estado de derecho en donde todos y todas debemos respetar estos derechos como obligación, siendo esta la primera ley de nuestra Constitución. Vamos a explicar qué es un Estado de derecho. Un Estado de derecho se refiere a la gobernanza, por lo que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Es lo que les estaba diciendo. Honduras como país, como república libre, soberana e independiente, su Estado principalmente tiene como obligación salvaguardar estos derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? Derecho a la vida, derecho a trabajar, derecho a la educación, derecho al alimento, derecho a un nombre y muchos otros derechos de los cuales gozamos por el simple hecho de ser seres humanos y de ser ciudadanos hondureños. Lastimosamente, en la actualidad y hace mucho tiempo atrás, Honduras, no solo Honduras, pero enfocémonos principalmente en nuestro país, el gobierno, o mejor dicho, los gobiernos, cuales han pasado en turno, no han estado salvaguardando estos derechos. Es por esto que hemos estado teniendo múltiples problemas, múltiples guerras sociales, podríamos decirlo. No oficialmente guerras, pero estamos en conflicto entre la misma comunidad, entre sí, o sea, estamos divididos, hay población que está a favor, población que está en contra. Asimismo, estamos divididos las comunidades con los gobiernos. Es por esto que el gobierno de Honduras ha perdido legitimidad, y esto no es un pensar, esto es un hecho. El gobierno de Honduras ha perdido legitimidad con otros países, con otras organizaciones internacionales, y son cosas que solo cambiarían cuando el gobierno empiece a salvaguardar los derechos humanos, porque es el primer obligación, el primer mandato que debe obedecer cualquier gobierno. Entonces,
seguimos explicando. Como les decía, la Constitución de la República hace saber eso. Es su primer artículo. Y tenemos nuevamente otro artículo, que es el artículo 6. Y dice: la dignidad del ser humano es inviolable. La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de su vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. El incumplimiento de las normas internacionales y la falta de protección de los derechos humanos debilitan las acciones para establecer, mantener y consolidar la paz. Y esto es lo que está pasando. Realmente, si nos ponemos a pensar y analizar un poco más detenidamente, los gobiernos no están salvaguardando estos derechos nuestros. Como ya no nos están dando libertad de expresión, ya no nos están dando el derecho a manifestarnos o a, ¿cómo se dice esta palabra? O a cuestionar las leyes, las cuales no son tomadas, digamos, con consulta populares. Estas cosas son las que han hecho que nuestro gobierno pierda la gobernabilidad y la legitimidad. Entonces concluimos en que de hecho es una respuesta contundente el decir que cualquier gobierno del mundo que no salvaguarde los derechos humanos pierde su legitimidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras, ha sido un gusto.